Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino y es como una antorcha que alumbra en la noche oscura, Señor, dándonos dirección, llevándonos al camino correcto, Señor, porque hay sendas que al hombre le parecen correctas, pero su fin es camino de muerte. Nosotros queremos andar por tus sendas de luz, de justicia, de gracia y misericordia. Te bendecimos y te pedimos que tengas misericordia de nuestra nación, de México. Ten misericordia del presidente, de los gobernadores, del ejército, de las policías y de la población civil, Señor. Nuestro país se encuentra sumergido en una religión falsa, en idolatría y corrupción, Señor. Perdona a México, Señor, por su idolatría. Perdona a México por su corrupción y que tu evangelio sea predicado, Señor, porque es la única esperanza de perdón y de salvación para nuestra nación y para el mundo entero. El evangelio de Jesús es nuestra única esperanza de vida. Háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Puede tomar su lugar. Gracias. Esta tarde hay un tema muy especial a propósito de la visita del Papa Francisco a México, que he titulado La verdad acerca del Papa. Ese es el título de esta conferencia, La verdad acerca del Papa. Y antes de desarrollarla, vamos a estudiar 3 versículos muy brevemente. Son 3 versículos en la Biblia muy reveladores acerca del papado y de la falsa religión. El primer versículo se encuentra en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Velo en tu Biblia, por favor. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo este pasaje y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El segundo pasaje se encuentra en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, verso del 1 al 3, en donde el apóstol está advirtiendo a su congregación acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas que aparecerían dentro del mismo cristianismo. Segunda de Pedro 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y escucha el verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Una advertencia fuerte contra los falsos profetas. Y el tercer pasaje está en la carta de Judas. Justo antes del Apocalipsis se encuentra esta muy cortita carta escrita por Judas, versículo 3 y versículo 4, en donde Judas nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiende ardientemente por la fe de Cristo. Verso 4. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y, escucha, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, este es un mensaje dirigido al pueblo evangélico para que conozcamos seriamente las doctrinas bíblicas acerca de la apologética. La apologética es la parte de la teología que defiende la fe cristiana en contra de sectas y religiones falsas. Pero este mensaje está dirigido especialmente al pueblo católico romano, a nuestros amigos que pertenecen a esta religión, a quienes con gran amor les deseamos comunicar la verdad del evangelio. No existe nada más amoroso que predicar la verdad, aunque quizá esta sea incómoda y sea difícil de escuchar y muchas veces resulte ser incluso ofensiva. Este mensaje no pretende lastimar a nadie, a persona alguna. Este mensaje pretende exponer a la luz del evangelio la verdad acerca del papado y de las doctrinas del catolicismo romano a la luz de la Biblia, de las sagradas escrituras. Amados hermanos, dejar que alguien perezca en un sistema falso de religión es lo menos amoroso que podríamos hacer. Pero mostrarles la verdad del evangelio de Jesucristo es lo mejor, lo más misericordioso y amoroso que se puede hacer en este mundo. Predicar la verdad a alguien que se encuentra atado a una falsa religión. Vamos a analizar a continuación brevemente la biografía de este hombre que está visitando nuestra nación, José Mario Bergoglio. Este hombre nació en el seno de una familia católica el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, en la nación de Argentina. Fue el mayor de 5 hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio, su padre, quien era empleado de ferrocarriles, y Regina María Sibori, ama de casa. A los 21 años de edad, José Mario sintió un llamado muy fuerte a la teología católica y se convirtió en sacerdote jesuita. Estudió teología entre 1967 y 1970 y después fue consagrado como obispo titular el 20 de mayo de 1992. En la década de los 80s y 90s, Bergoglio hizo una amistad, desarrolló una amistad muy fuerte con el fallecido Papa Juan Pablo II. Y debido a esta amistad, el Papa Juan Pablo II lo hizo cardenal a Bergoglio con el título de San Roberto Bellarmino. Después llegó a ser arzobispo y como cardenal fue conocido en Argentina por su gran humildad. Hacía obras de misericordia en los barrios de Buenos Aires, en distintas ciudades de Argentina, y en aquella nación lo conocen como el obispo de los pobres. El obispo de los pobres. A la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio quedó en segundo lugar en las elecciones. En Roma se hace un cónclave, que es una reunión de los cardenales menores de 80 años, y entonces quien logre tener al menos 77 votos en el concilio de cardenales o el concilio cardenalicio, entonces es ordenado como papa. Pero en esta ocasión Bergoglio quedó en segundo lugar, justo abajo del papa anterior, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quien fue ordenado papa el 19 de abril del 2005. En el 2013, Ratzinger abdicó a su nombramiento papal y se dio comienzo a un nuevo cónclave con el Papa en vida, con el Papa Ratzinger en vida, que por cierto sigue en vida este hombre. De tal manera que este cardenal Bergoglio resultó electo como nuevo papa a las 19:06 del 13 de marzo del 2013. Terminó el cónclave y el papa Bergoglio ocupó la silla del papado. Es el papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica Romana y se hizo llamar el Papa Francisco o Francesco en italiano. El pasado viernes 12 de febrero llegó a nuestro país el Papa Francisco. Antes hizo una escala en la isla de Cuba, como vieron muchos de ustedes en las noticias. Ahí se reunió, esto fue muy interesante porque se reunió con el dirigente de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia Ortodoxa Rusa se separó del catolicismo hace casi 1000 años, tuvieron discrepancias.
Los ortodoxos rusos no adoran a las imágenes, no veneran a la Virgen, ¿verdad? No tienen imágenes en sus iglesias, ellos tienen íconos y son otra iglesia que salió de la católica romana. Bueno, después de casi 1000 años de estar peleados y divididos, el Papa Francisco se reunió con este líder de la ortodoxa rusa llamado Cirilo, y el Papa Francisco le dijo: somos hermanos, después de besarlo. A lo que este líder contestó: sí, efectivamente, las cosas son mucho más fáciles ahora. Después de esta reunión, el Papa Francisco llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo recibió el presidente Peña Nieto y su esposa, y todos los que estábamos viendo las noticias nos sorprendimos al ver miles de personas volcadas en las calles, en Insurgentes, en Viaducto, en el aeropuerto, con música, con gritos de alegría, con una gran calidez que nos caracteriza al pueblo de México. A mí me sorprendió ver un grupo yo creo que era una rondalla de muchachitas, jovencitas como de secundaria, todas uniformadas con sus guitarras, y cuando pasó el papamóvil lo estaban viendo al Papa Francisco, y muchas de ellas comenzaron a llorar, porque dicen que si una persona ve de cerca al Papa se siente algo muy especial. El Papa visitó Palacio Nacional, fue a la Basílica de Guadalupe a visitar a la Virgen, ofreció ahí una misa. Eso fue ayer, y el día de hoy, mientras su servidor está predicando en este púlpito, el Papa Francisco oficia otra misa en Ecatepec ante cientos de miles de personas. Casi 1 millón de personas se encuentran congregadas en este momento, en este instante, en Ecatepec, y otros muchos millones están siguiendo la transmisión de esta misa a través de la televisión abierta. Durante su estancia en México, el Papa hará visitas en hospitales, reclusorios y otras ciudades del país. La transmisión de su visita en los medios de comunicación es algo inédito, sobresaliente en nuestro país. Nunca antes un Papa en México había recibido tanta difusión y tanta preparación para su visita. Nosotros sabemos que los medios de comunicación se encuentran bajo la influencia del reino de las tinieblas, y por esa razón se hace tanta promoción de este líder de la religión romana, ignorando los homicidios y la pederastia que ha caracterizado al sistema del catolicismo romano durante los últimos 18 siglos. Ignorando estas verdades, la mayor parte del pueblo de México lo admira, lo respeta, lo recibe con los brazos abiertos, lo considera el sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana, y lo consideran también el vicario o el representante de Jesucristo aquí en la tierra. Usted puede consultar la página www.papafranciscoenmexico.org. Repito, papafranciscoenmexico.org. Y esa página dice, entre comillas: bienvenido, México te recibe con los brazos abiertos. En la parte inferior de la página, si usted recorre la página, aparece una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Dice: ¿cómo ganar la indulgencia plenaria? ¿Cómo ganar la indulgencia plenaria? Hermanos, esta es la verdad acerca del Papa, y a continuación vamos a desarrollar este tema en base a preguntas y respuestas. Vamos a formular distintas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del catolicismo romano? ¿Quién fundó el catolicismo romano? ¿Cuál es la autoridad final de esta religión? ¿Fue Pedro verdaderamente el primer papa? ¿El papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Quién es este hombre en verdad? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen del catolicismo romano? Y antes de contestarla, usted debe de saber que la iglesia cristiana no fue fundada por ningún hombre, fue fundada por Dios, fue fundada por Jesucristo. ¿En qué año? En el año 33 de la era cristiana, después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo y de su ascensión al cielo. Él prometió enviar al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esto está descrito en el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Al cabo de un tiempo, a los creyentes se les comenzó a llamar los del camino. Los del camino. Esto está en Hechos 9:2, en Hechos 19:23, en Hechos 22:4. A los primeros cristianos se les llamó
los del camino. ¿Por qué razón? Porque Jesús había enseñado en el Evangelio que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces los seguidores de Jesús se les llamaba los del camino. Después se les comenzó a llamar simplemente cristianos en la ciudad de Antioquía. Hechos 11, versículo 26. No se les llamó católicos, no se les llamó presbiterianos, no se les llamó metodistas, no se les llamó bautistas, no se les llamó evangélicos. Simplemente se les llamó, ¿cómo, hermanos? Cristianos. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana también da como fecha de su fundación el año 33 después de Jesucristo. Y dicen que Jesús fue su fundador. Pero si analizamos su organización, sus doctrinas, sus costumbres y tradiciones y sus dogmas, nos damos cuenta a todas luces que la iglesia cristiana primitiva no era lo mismo que la iglesia católica romana. Y quiero explicarle esto. Mire, durante los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo, desde que Jesucristo se fue al cielo hasta el año 312 de la era cristiana, las iglesias se reunían en las casas, se reunían en catacumbas, que eran una especie de cuevas, hermanos. Nuestros hermanos de los primeros casi 4 siglos de la historia del cristianismo hasta el año 312 eran gente humilde, eran gente tranquila, eran gente que amaban al Señor y eran personas perseguidas por el Imperio Romano. Roma detestaba a los cristianos. El emperador Nerón mandó asesinar a cientos de nuestros hermanos que confesaban su fe pública en Jesucristo. Entonces el emperador romano los juzgaba y los ponía en la entrada de su palacio, que era una calle muy ancha, ¿verdad? Una vía muy ancha, y ahí ponía palos y ponía leña abajo. Entonces ponía a los cristianos y los amarraba en esos postes y les prendía fuego al caer el sol, y estos cristianos, nuestros hermanos, se convertían en el sistema de alumbrado público del emperador romano Nerón. Es por eso que nuestros hermanos se reunían en catacumbas. Y si tú eras cristiano en los primeros 4 siglos, ¿verdad? Tenías que cuidarte, que no fueras capturado por Roma, porque ahí te iba la vida, tenías que arriesgarte. Y para identificarse entre ellos, dibujaban un símbolo que muchos de ustedes conocen. Es el símbolo de un pececito. La palabra pez en el idioma griego es la palabra griega ichthys o ixtus. No es la palabra ixoye como algunos dicen, es ixtus, que significa Jesús, Cristos, Teos, Gios, Soteria, o en español, Jesús, Cristo, el Hijo de Dios Salvador. Entonces cuando tú veías ese pececito, tú sabías que ahí había una reunión cristiana en la iglesia primitiva. ¿Saben qué hacían nuestros hermanos de los primeros 4 siglos? ¿Cómo era una reunión allá por el año 150, el año 200, el año 300? Bueno, hay muchos libros de historia que hablan de esto y los historiadores concuerdan en que en las primeras iglesias no habían estructuras clericales, no habían obispos, ni papas, ni escalones de autoridad pagana. Los cultos eran sumamente sencillos. Nuestros hermanos se reunían a adorar al Señor, cantaban alabanzas, se leía y se predicaba la palabra de Dios, no como la tenemos ahora, porque no la tenían completa. Tenían fragmentos solamente de los salmos, del Génesis, de los evangelios, ¿sí? Y eso es lo que enseñaban. Cantaban alabanzas, se leía la palabra, se celebraba el memorial de la cena del Señor, se oraba y se bautizaba a los nuevos convertidos. Muy parecido a lo que intentamos hacer en las iglesias cristianas del siglo XXI. La iglesia cristiana del siglo XXI debe imitar el ejemplo de la iglesia primitiva de la antigüedad. Después de esto, hermanos, en el año 312 sucedió algo que parecía ser un triunfo, pero que en realidad produjo resultados desastrosos para la iglesia cristiana. ¿Qué pasó en el año 312 en Roma? Quien gobernaba en aquel entonces era el emperador romano Constantino, y Roma estaba siendo invadido por pueblos bárbaros. Entonces Constantino salió en su caballo con su ejército para combatir a los enemigos, echarlos fuera del imperio. Y él dice que vio en el cielo una señal luminosa,
una cruz con unas palabras en latín que decían in hoc signo vinces, o con esta señal vencerás. Durante su batalla, según él relata, puso su fe en el Dios de los cristianos y triunfó contra sus enemigos. Después de ganar la batalla, él decretó en el edicto de Milán que se acababa la religión antigua. Se acababa la religión de los griegos, de los dioses de Zeus, de Júpiter, de Artemisa. Y entonces la religión oficial del Imperio Romano sería a partir de ese año el cristianismo. El cristianismo. Y esto trajo un problema serio a la iglesia cristiana primitiva. La iglesia antes era pobre, era sencilla, llena de fervor por Cristo, de amor por las almas. A veces tenían que pagar con sus propias vidas por el hecho de ser cristianos. Eran valientes. Y ahora, en vez de ser pobres, sencillos y valientes, la iglesia cristiana se convertía en una estructura clerical, llena de dinero, llena de poder económico, llena de corrupción y de poder político. Se empezó a degenerar la doctrina, se empezó a hacer un lado la Biblia, dejaron de leer la Biblia, comenzaron a llenar las iglesias con personas que jamás se habían convertido, que no habían nacido de nuevo y que traían costumbres en sus dioses paganos. La iglesia cristiana se llenó de hombres ambiciosos y sin escrúpulos que buscaban puestos en la iglesia para obtener influencia social, política y económica. Además de esto, trajeron a sus dioses. Trajeron a Osiris, a Júpiter, a Zeus, a Serapis. Y ahora, como la religión oficial era el cristianismo y no quedaba de otra más que ser cristiano por el edicto del emperador, pues entonces adoptamos, igual que a Zeus y que a Osiris y que a Júpiter, a Jehová, a Jesucristo. En vez de adorar a la diosa Artemisa o a Diana de los Efesios, esta falsa diosa de los griegos, ahora comenzaron a venerar a la Virgen María, a la madre de Jesucristo. Y aquí en el año 313 es cuando surgió el culto a los ángeles, el culto a los santos y el culto a la Virgen. El catolicismo romano acababa de nacer, año 313 de la era cristiana. Y podemos concluir entonces que la iglesia cristiana primitiva, la iglesia que fundó Jesucristo, no es la misma que la iglesia católica romana que fue fundada por el emperador romano Constantino. Y tú esta mañana, amigo que perteneces a la iglesia católica, debes tomar una decisión. ¿A qué iglesia seguirás? ¿Seguirás a la iglesia fundada por Jesucristo en el año 33 o seguirás una iglesia fundada por hombres corruptos que se desviaron de la verdad? Segunda pregunta: ¿cuál es la autoridad final en el catolicismo? ¿Cuál es la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana? Para contestar esta pregunta voy a usar el catecismo oficial de la Iglesia Católica Romana. Usted puede consultarlo en la página www.vicariadepastoral, ahí está en las pantallas, .org.mx, vicariadepastoral.org.mx. Ahí aparece el catecismo completo de la Iglesia Católica Romana. Voy a leer el artículo número 95 del Catecismo Católico. Dice: la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. En otras palabras, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, hay tres fuentes de autoridad suprema para el creyente. En primer lugar, las Escrituras, la Biblia. En segundo lugar, la tradición de la iglesia, las enseñanzas transmitidas a través de las edades. Y en tercer lugar, el magisterio integrado por el Papa, los cardenales, los obispos y sacerdotes, cuya tarea es dar una interpretación auténtica de la palabra de Dios. Entonces, las Escrituras,
La tradición de la iglesia y el magisterio son las fuentes de autoridad en el catolicismo romano. Y cuando actúan en combinación, pueden salvar las almas. Y la pregunta obvia es: ¿qué sucede cuando la tradición contradice a las escrituras? ¿Qué sucede cuando las escrituras están en oposición con los concilios y con el magisterio de la iglesia? ¿Qué pasa cuando las tradiciones y el magisterio contradicen completamente las escrituras? Entonces, si esto llega a ocurrir, el catecismo nos informa en el artículo 85 que el oficio de interpretar la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solamente al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Si hay una aparente contradicción, una contradicción terrible entre la Biblia y las tradiciones católicas, entonces los únicos que pueden darnos la verdadera explicación son el magisterio. Nadie más puede ofrecer ninguna otra explicación. Por tanto, el catecismo concluye que la autoridad máxima y final no es la Biblia, sino las enseñanzas de la Iglesia católica. Hermanos, enseña esto la palabra de Dios. Enseña esto la Biblia. La Biblia no está de acuerdo con esto. Desafortunadamente, para el catecismo católico, la Biblia está en total oposición a esta falsa doctrina, a esta falsa enseñanza. Vean el Salmo 119, versículo 160, por ejemplo. La Biblia es la única fuente de autoridad, de fe y de conducta para cualquier persona que quiera buscar de Dios. Alguien diga amén. Salmo 119, 160, ¿qué dice? La suma de tu palabra es verdad. Hermanos, ¿cuál es la suma de la palabra de Dios? Son los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Solamente la suma de la palabra de Dios es verdad, no las tradiciones, no el magisterio. Dice el Salmo 119, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vean el Salmo 12, por favor. Salmo 12, versículo 6 y versículo 7. El salmista dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Diga conmigo: las palabras del Señor son limpias. ¿Las tradiciones también dice? No. ¿El magisterio también? No. Solamente, ¿qué cosa? Las palabras del Señor, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces, tú, Señor, las guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. El Señor Jesucristo oró a su Padre en Juan capítulo 17, verso 17. Vean este texto, Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad, Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Diga conmigo: la palabra de Dios es verdad. No dice que lo sean las tradiciones, no dice que sea el magisterio. Sola scriptura era el lema de los reformadores. Solo Cristo, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo la palabra de Dios es la única autoridad para la vida de cualquier creyente. Hermanos, la Iglesia Católica no cree esto. Ellos no creen en esto. Es otra fe, es una religión perversa. No es el mismo Dios al que adoramos, no es verdad. No es el mismo Cristo al que adoramos, no es verdad. Es una religión perversa porque ha agregado tradiciones de hombres a la bendita palabra de Dios. Y cualquiera que agregue más doctrina fundada en tradiciones o en el magisterio, o cualquiera que le quite doctrina a la palabra de Dios, cae bajo la condenación de Dios. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice aquí la escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El catolicismo romano agregó doctrina basado en las tradiciones y en el magisterio. Agregaron el culto a María, la oración a María y a las vírgenes. Agregaron la doctrina del purgatorio, la salvación por obras, la doctrina del Papa como vicario de Cristo e infalible, la doctrina de la transubstanciación, del santo sacrificio de la misa, del bautismo de infantes, de los sacramentos y de las indulgencias. Todas estas son añadiduras de la tradición católica romana, y esto está condenado en la Biblia. Solamente la palabra de Dios es la máxima autoridad para un creyente. Es otro evangelio el catolicismo, es otro Dios, es otro Cristo, es un falso Dios, es un falso Cristo. Vean lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 8 y 9. Gálatas 1, versículo 8 y 9, dice el apóstol Pablo claramente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice? ¿Qué significa anatema? Sea maldito, es el significado de la palabra anatema. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amigos católicos, hermanos en Cristo, no es posible que la autoridad absoluta sea la Biblia, la tradición y el magisterio dentro de la teología cristiana. La Biblia enseña claramente que ella es la única revelación y autoridad suprema de parte de Dios. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la palabra de Dios, a la santa revelación de Dios, o a las tradiciones de los hombres? Jesús les dijo a los fariseos: ustedes enseñan como doctrinas, mandamientos y tradiciones de hombres y pervierten la palabra de Dios. Tercera pregunta: ¿fue Pedro en realidad el primer papa? ¿Fue Pedro, el apóstol de Jesucristo, el primer papa? El catecismo católico afirma que Jesucristo le dio autoridad al apóstol Pedro para ser el primer papa de la iglesia cristiana. Creen que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, que Pedro recibió las llaves del reino, con lo que se convirtió en el vicario de Cristo, su representante en la tierra y jefe supremo del cristianismo. Entonces el catolicismo enseña que Pedro recibió esa autoridad de parte de Jesucristo, y además que Pedro recibió una facultad divina de que cuando él muriera, cuando él faltase, él tenía esta facultad de Dios de seleccionar a su sucesor. Y de esta forma es que la transmisión de los papas ha pasado por muchas generaciones. Pedro, entonces, de acuerdo al catolicismo, tenía la facultad de transmitir la autoridad que Cristo le dio. En la página oficial del Vaticano, www.vatican.va, ahí está en las pantallas, vatican.va, se lee lo siguiente en el catecismo católico. Voy a leer el artículo 881, 882, 936 y 937 de este documento. Dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la iglesia. El Papa es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia, sobre la que tiene por institución divina potestades plenas, supremas, inmediatas y universales. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que Pedro fue el primer papa, la cabeza de la única iglesia verdadera, de acuerdo al mismo catecismo. Y sustentan esta teología con un par de versículos bíblicos. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Esto está en todas las Biblias. Hermanos, no hay Biblia católica ni Biblia cristiana. La Biblia está escrita en hebreo y en griego. Estas son traducciones solamente. Así que la idea de que hay una Biblia católica y cristiana no es verdad.
Nuestros amigos católicos pueden leer esto en las Biblias, en las traducciones católicas están los mismos versículos. Mateo 16, verso 18, está hablando Jesús y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, está hablando con el apóstol, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, enseña el versículo 18 que Pedro fue el primer papa. Hay una ciencia dentro de la teología cristiana que se llama la exégesis, que es el estudio de las palabras en los idiomas originales. Vamos a hacer una muy breve exégesis del versículo 18. Jesús le dice al apóstol: tú eres Pedro. La palabra griega Pedro es la palabra Petros. Digan Petros. Significa piedra, roca. ¿Sí? Después Jesús dice: y sobre esta roca, verso 18, edificaré mi iglesia. La palabra roca es la palabra griega Petra. Digan Petra. Y no describe una piedra, describe una peña gigantesca incrustada en un monte, una gran roca. Cristo no está enseñando en este versículo que edificaría su iglesia sobre Pedro, sino sobre sí mismo. Cristo mismo es la peña, es la roca. Jesús le dijo a Pedro: tú eres una piedra pequeña, Pedro, y sobre esta peña grande, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia. Pedro no es el primer papa. Pedro simplemente era un servidor humilde de Jesucristo. Ahora, por si hubieran dudas, pues podríamos preguntarle al apóstol Pedro. ¿Qué le parece si le preguntamos al apóstol Pedro? Pedro, ¿fuiste tú el primer papa? ¿Te ordenó Jesucristo como jefe supremo y teniendo autoridad máxima sobre la iglesia cristiana? Y Pedro nos puede contestar, aunque ya ha muerto. Abran su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a dejar que Pedro mismo hable y nos explique si realmente él fue el primer papa de la historia de la iglesia cristiana. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice el apóstol Pedro en este texto: acercándoos a él, está hablando de Cristo, acercándoos a él, ¿cómo le llama? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como pequeñas piedras, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la, ¿qué dice? Principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La roca de la iglesia, el fundamento de la iglesia cristiana no es el apóstol Pedro, es Jesucristo. Si Pedro hubiera sido el primer papa y el líder supremo de la iglesia antigua, los otros apóstoles lo hubieran reconocido. El apóstol Pablo hubiera dicho: Pedro es el líder máximo, Pedro es el papa. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 11. Pablo jamás se refiere a Pedro como el líder supremo de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 3, 11: porque nadie, dígalo conmigo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, no hay pruebas de que el apóstol Pedro haya estado en Roma. No hay ninguna evidencia histórica que él haya fundado una iglesia en Roma. Si así hubiera sido, Pablo le hubiera mandado salutaciones en su carta a los romanos, y en la carta a los romanos no aparece ni siquiera el nombre de Pedro. Además, durante los primeros siglos de la era cristiana, las iglesias de Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla eran tan importantes, igual de importantes que la de Roma. La sede de la iglesia cristiana no estaba en Roma, estaba en Jerusalén, y el pastor de la iglesia de Jerusalén no era Pedro, era Santiago, el hermano o medio hermano de Jesucristo.
Pedro jamás permitió que nadie lo venerara, jamás permitió que le aplaudieran, que le cantaran, que se postraran delante de él. Jamás Pedro permitió que le besaran la mano. Nadie de los apóstoles hizo esto, jamás. En una ocasión, en Hechos capítulo 10, versículo 25, un personaje llamado Cornelio quiso adorar al apóstol Pedro. Hechos 10, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, ¿qué hizo? Le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro jamás se adjudicó el poder de perdonar pecados, nunca. Un día se encontró con un mago malvado que se llamaba Simón el Mago. En Hechos 8, versículo 22, Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Por Dios, pero no por Pedro. Pedro no tenía facultad para perdonar pecados. Las llaves que Jesucristo le entregó a Pedro representan la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles para administrar la iglesia, no una autoridad única para Pedro. Jesucristo delegó esta autoridad en todos sus apóstoles, no solamente a Pedro. Hermanos y amigos, si Jesucristo jamás enseñó que Pedro sería su sucesor apostólico y el primer papa de la historia, si Jesús nunca enseñó la doctrina de la sucesión apostólica papal, entonces, ¿quién es el papa? ¿Quién es el Papa Francisco y todos los más de 600 papas que le han antecedido? Y la respuesta es obvia. El Papa es un farsante, es un mentiroso, es un engañador, es la cabeza falsa de una religión perversa y apóstata que se niega a reconocer las enseñanzas de la sana doctrina de Cristo Jesús en las Escrituras. Amigos católicos, deben de tomar una decisión en este día. ¿A quién le vas a creer? ¿Al fundamento de la iglesia que se llama Jesucristo, o a un hombre impuesto por las tradiciones de una falsa y perversa religión que no tiene legitimidad alguna en las Sagradas Escrituras? ¿A quién le vas a creer? Tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. Siguiente pregunta. ¿Es el Papa el vicario de Cristo en la tierra? La tradición católica romana enseña que el Papa es el vicario de Cristo, Vicarius Filii Dei en latín, el vicario del Hijo de Dios o el vicario de Jesucristo. ¿Qué significa eso de vicario? Bueno, si usted busca en el diccionario, un vicario es una persona que ejerce las funciones de otra. Es un sustituto. Puede sustituir a alguien más por tiempo indefinido o por tiempo determinado, por tiempo definido. Un vicario es alguien que toma el lugar de otro. Es un suplente, es un sustituto. La Iglesia Católica enseña que el Papa Francisco es el vicario de Cristo. Voy a leer el catolicismo, el catecismo católico, en el artículo 1560 y 1561. Escuche, por favor. Dice: el obispo, a quien se confía una iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y diáconos. La Iglesia Católica eleva al Papa a la posición de maestro absoluto y supremo de todos los fieles, vicario de Cristo. ¿Qué enseña la Biblia? Enseña la Biblia que el Papa es el representante de Jesucristo en la tierra. Abran sus Biblias en Juan capítulo 14, versículo 26, porque cuando Jesucristo se fue de este mundo, Él dejó un representante. Dejó un representante suyo. ¿Quién es? Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, Juan 16, 5, véalo rápidamente, Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13, vea el verso 13 por favor. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, de acuerdo a estos pasajes, ¿quién es el representante de Jesucristo en la tierra? No se llama Francisco, ni Juan Pablo, ni ningún otro nombre. El representante de Jesucristo en el planeta Tierra es el Espíritu Santo de Dios. Él es el maestro supremo de los cristianos. Él es el representante de Jesucristo. Él nos llena, hace habitación en nosotros, no un hombre, no un hombre. Si el Papa fuera el vicario de Cristo en la tierra, deberían existir muchas similitudes entre el Papa y Jesucristo, por cuanto sería su sustituto, su representante, su vicario. Pero vemos todo lo contrario. Mientras Jesús estuvo en la tierra, no tuvo riquezas. El Papa es uno de los hombres que controla una de las fortunas y organizaciones más ricas del mundo. Jesús vestía humildemente con una túnica y calzado humilde. El Papa viste con vestiduras reales. Muchos odiaron y rechazaron a Jesús por predicar la verdad del Evangelio, pero al Papa lo alaban, lo exaltan y lo reciben con cánticos y con mariachi en muchos países del mundo. Jesús dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero el Papa se adjudica el título Padre Santo, el Santo Padre. Esto es blasfemia. Esto es una tremenda herejía. El Papa usurpa el lugar de Dios al hacerse llamar Santo Padre. El Papa usurpa el lugar del Hijo al llamarse el vicario de Cristo, y el Papa usurpa el lugar del Espíritu Santo al llamarse Maestro Supremo de la Iglesia del Señor. Esto es una blasfemia, es paganismo, hermanos. Esto es paganismo. Última pregunta, se nos acabó el tiempo. Somos todos hijos de Dios, hermanos. El catecismo de la Iglesia Católica Romana no enseña que todos sean hijos de Dios. El catecismo de la Iglesia Romana enseña que para ser salvo, para poder ser hijo de Dios, se debe pertenecer al sistema de tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Debes de bautizarte cuando eres un infante o ya de adulto, comulgar, participar en el santo sacrificio de la misa, etcétera, los sacramentos, etcétera. Toda la doctrina católica para que tú seas salvo. Sin embargo, una de las características del Papa es que cuando él habla ex cátedra, cuando él está hablando en la silla, o sea, cuando habla con autoridad, cuando da un edicto, el Papa es infalible. Esta es una doctrina del catolicismo. En otras palabras, el Papa no puede equivocarse. Y lo que él diga está por encima del catecismo, aunque sea contradictorio, y lo que él diga es la verdad para cualquier católico, aunque contradiga la palabra de Dios. A continuación voy a mostrar un video muy breve con un mensaje del Papa Francisco al mundo entero. Adelante, corre el video.
Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Todos somos hijos de Dios. Esa es la enseñanza del Papa Francisco. Hermanos, la Biblia enseña completamente otra cosa, justamente lo opuesto. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que se han arrepentido de su pecado, que han recibido el regalo y el don del nuevo nacimiento, de la vida eterna, de la fe genuina en Jesucristo. Esos son hijos de Dios, porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿por qué el Señor Jesucristo en Juan 8 versículo 44 le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿cuál es el valor de la muerte de Cristo? ¿Para qué vino a morir Cristo y derramar su sangre? ¿Por quién? ¿A quién vino a redimir? Si todos somos hijos de Dios y vamos a ir al cielo. El valor del sacrificio del Señor Jesucristo es vituperado, es pisoteado, es blasfemado por este hombre. Durante cientos de años, los reformadores levantaron la voz. Desde el año 1000 se levantaron movimientos de reforma en contra de Roma. Personas, hermanos nuestros, que comenzaron a leer las Escrituras y a darse cuenta que la salvación no era por obras, que era por gracia, que no era por indulgencias, que era por gracia, que no era por bautismo, que era por gracia. Comenzaron a leer las Escrituras y el Espíritu Santo abrió sus ojos, como por ejemplo los albigenses en el año 1000 de la era cristiana, en un pueblito muy pequeño de Francia llamado Albi, por eso se llaman albigenses. Y comenzaron a predicar las Escrituras y a conocer a Cristo por medio de la Biblia. Y Roma ordenó que el ejército del Vaticano entrara al pueblo de Albi y asesinara hombres, mujeres, niños y bebés por el gran pecado de haber conocido a Cristo a través de las Escrituras. Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, los grandes reformadores, muchos de ellos pagaron con su sangre y con su vida por haber defendido esta palabra santa en contra de una religión corrupta. Uno de los más grandes predicadores del siglo XIX, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon predicaba en un lugar que se llamaba el Tabernáculo, en la ciudad de Londres, Inglaterra. Él vivió de 1834 a 1892 y dio una conferencia acerca de la falsa doctrina del papado y de Roma, y dijo las siguientes palabras, casi podemos escucharlas a través de la historia en la voz de Charles Spurgeon. Él dijo: es la misión y deber de cada cristiano orar en contra de este anticristo. El papado es contrario al evangelio de Jesús. El Papa representa al anticristo y debemos orar contra ese espíritu, porque le roba a Jesucristo su gloria, ofende a Cristo. El papado sustituye el sacrificio expiatorio de Cristo por el falso sacrificio de la misa. Pone una pieza de pan en el lugar del Salvador y unas pocas gotas de agua en el lugar del Espíritu Santo, y eleva a un hombre falible como nosotros al lugar del vicario de Cristo en la tierra. Debemos amar a las personas que confiesan esa fe, aunque rechazamos sus doctrinas. Debemos amar a todos nuestros amigos católicos mientras detestamos sus dogmas. Así debemos volvernos a Cristo en oración. Continúa Spurgeon en el Tabernáculo y dice: por sobre todos los sueños que han encantado a los hombres y por sobre todas las blasfemias jamás mencionadas, no se ha dicho nunca la más absurda
que aquella que enseña que el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia de Jesucristo. El Papa morirá, y entonces ¿cómo quedará la iglesia sin cabeza? Si la iglesia vive para siempre en Cristo. Un hombre que engaña a otros hombres, poco a poco puede llegar a ser engañado a sí mismo, y así llegar a creer que realmente es infalible el vicario de Cristo. Cristo no redimió a su iglesia con su sangre para que el Papa venga ahora a robarle su gloria, porque ningún Papa vino del cielo a la tierra, ningún Papa derramó su sangre por ninguna alma. El hecho de que un pobre pecador se llame a sí mismo el vicario de Cristo en la tierra es una mentira. Cristo siempre fue y será la cabeza de su iglesia. Palabras de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, hace casi 200 años. La conclusión de este mensaje, hermanos: el catolicismo romano es un sistema apóstata, falso, corrupto. Quienes se opusieron al sistema fueron brutalmente ejecutados. Es un sistema falso de enseñanza, tiene poder ilegítimo. Predican idolatría, exaltan a María por encima de Cristo. Es un sistema corrupto de sacrificios a través de las misas, de falso perdón por la confesión, por las obras. Predican el bautismo de infantes para salvación. Están motivados por el dinero y el poder. Inventaron la doctrina del purgatorio. Es un sistema de salvación por obras, ventas de indulgencias, evangelio de obras, salvación por obras, oraciones por los muertos, el celibato de los sacerdotes. Todo esto no está en la Biblia. Es un sistema corrupto, y el llamado del Señor para todos nuestros amados amigos católicos es que salgan inmediatamente de ese sistema corrupto. Mientras yo predico este mensaje delante de quizá 600 o 700 personas, el Papa Francisco predica delante de 1 millón de personas y muchas más millones en la televisión, pero no predica el evangelio de Jesucristo. Ni un solo versículo del evangelio de Jesucristo. El llamado es que te vuelvas a Cristo, amigo, amiga católico. Vuélvete a Cristo. La salvación no está en un hombre, la salvación no está en el Papa ni en el sistema de religión católico. No existe el purgatorio. La salvación no está en ninguna religión. La salvación se encuentra en una persona que se llama Jesús de Nazaret. Él dio su vida por ti, derramó su sangre en una cruz para perdonar tus pecados. Él te ama con un amor eterno. Él es Dios en la carne. Vuélvete a Jesucristo, renuncia a tu religión, sal de ese sistema perverso y vuelve tu alma al único que puede darte vida y salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Entrégale tu corazón a Cristo, porque hoy es el día de tu salvación. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad y escudriñarla y conocer que la verdad no se encuentra en un hombre, por más popular que pueda ser, o más carismático que pueda ser, o más bueno que nos resulte en apariencia. La verdad se encuentra en ti, Señor, en tu palabra. En ti, Jesús. Levanta tus manos y adora a Jesús. Dile: solamente en ti está la verdad, Señor. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por pagar el precio que yo merecía, Señor. Gracias por imputarme tu justicia, mientras que a ti te fue imputado mi pecado. Gracias, Jesús, por salvarme. Pedimos misericordia para México, Señor. Abre los ojos de esta nación, Señor. Quita el velo de religiosidad, ese velo de falsas doctrinas perversas que solo engañan a los hombres y los condenan. Quita ese velo, Señor. Usa tu Espíritu Santo, usa tus ministros, pastores, evangelistas y maestros genuinos que lleven este mensaje, Señor, aunque nos cueste lo que sea, Señor. Padre, ayuda a nuestro país,
a reconocerte solo a ti como Señor y Salvador. Que ningún hombre y ningún sistema religioso se lleve la gloria que solo a ti te pertenece, Señor. Levanta tus manos, dile: te adoro, Señor. Tú solamente mereces la gloria y la honra y la alabanza. Ningún hombre, Señor, ningún pastor, ningún papa. Solo tú, Jesús, solo tú puedes salvar a un pecador. Así, con tus ojos cerrados, si hay alguna persona que por primera vez quiera entregarle su vida a Jesucristo, renunciando a cualquier sistema corrupto de religión, cierra tus ojos, por favor. Dile estas palabras al Señor. Él está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Dile: Señor Jesús, perdóname, porque te he ofendido muchas veces con mi vida, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones. Señor, yo renuncio a todo sistema de religión, renuncio al catolicismo romano o a cualquier otra religión perversa que quiera robarme la bendición de conocerte. Entra a mi vida, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Dame vida eterna y concédeme el milagro de nacer de nuevo, de creer en ti y de arrepentirme de mis pecados. En el nombre precioso